carta y por supuesto nos vamos a aventurar a otra pronto también. Ya el próximo domingo estaremos con otra carta que aún no hemos definido, pero que es muy probable que sea Colosenses. Pero vamos a 2 Timoteo capítulo 2 2 Timoteo capítulo 4, gracias, versos del 9 al final, al 22. 2 Timoteo capítulo 4, los versículos del 9 al final, hasta el final. Dice así las santas escrituras: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludo a Priscila y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Padre, tu auxilio estamos pidiendo ahora. Tu ayuda, tu intervención, la gracia, el poder de tu espíritu obrando en nosotros, obrando en mí, obrando por medio de tu palabra para que ella se haga eficaz en nuestros corazones. Te lo pedimos en Cristo. Amén. En el mundo que vivimos hoy, todos quieren prosperar. Yo les voy a predicar sobre esta porción de la Escritura bajo el título Los últimos días de un apóstol. Si comparamos estos últimos días del apóstol con los días de hoy, que todos queremos prosperar de la manera que pensamos todos, en sentido general, creemos que lo lógico es que cada vez tengamos más, y si esto no ocurre, ya comenzamos a preocuparnos. ¿Qué pasa? Algo anda mal. ¿Por qué no prosperamos? ¿Por qué no ascendemos? Si yo ya tengo 50 años y no tengo nada. Ya tengo 60 años y no tengo nada. Lo lógico es que yo vaya prosperando. Sin embargo, amados, esto no fue así en muchos casos de hombres piadosos, hombres y mujeres piadosas, que nos tienen recogidas las Escrituras y la historia del cristianismo. Muchos no prosperaron, muchos su camino no fue hacia arriba, entre comillas, hacia arriba. Muchos no tuvieron una vida de éxito o de prosperidad. Muchos creyentes de hoy, cuando leen algunas historias bíblicas, quieren ser como los apóstoles. Ellos leen la Escritura y ven a los apóstoles realizar milagros y ellos quieren ser como los apóstoles para realizar milagros también. Otros quieren oír audiblemente la voz del Señor. Oh, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ellos quieren tener las mismas experiencias de los apóstoles. Sin embargo, la mayoría
no quiere sufrir lo que sufrieron los apóstoles y mucho menos tener el final de ellos. La mayoría quiere tener la popularidad, piensan que los apóstoles fueron muy populares, fueron muy famosos y piensan y quieren esto, pero no lo quieren todo, quieren una parte del paquete solamente. Realmente fue la vida de los apóstoles, en sentido general, una vida de éxito según el mundo, llena de beneficios temporales, riquezas y fama. Hoy miraremos a los últimos días del apóstol Pablo y vamos a aprender que no fue así, y vamos a ver lo que el Espíritu de Dios, el santo y sabio Espíritu de Dios, quiere enseñarnos por medio de la vida de los últimos tiempos o los últimos días del apóstol San Pablo. O sea, vamos a ver la vida del apóstol Pablo en sus últimos días. Vamos a ver primeramente el estado social del apóstol Pablo en sus últimos días. La primera observación que vamos a hacer sobre el texto que tenemos delante es el estado social, en qué condición social estaba el apóstol Pablo. Lo primero que quiero que usted note es que el apóstol Pablo en estos últimos días estaba sin familia, sin esposa a su lado y sin hijos a su lado, ni sin primos a su lado, ni sin padre a su lado, sin familia a su lado, en sentido general. No había una familia por allí. Recuerde usted que el apóstol Pablo en este momento estaba preso y estaba ya pronto a ser ejecutado, y estaba en una cárcel que muchos consideran por más de 10 años ya en esa cárcel. El apóstol Pablo estaba sin familia. Hay cristianos contemporáneos, hay muchos solteros que están en las iglesias hoy que dicen, bueno, yo quiero que el Señor venga, pero que no venga hasta que no me case. Ellos piensan que merecen al menos la felicidad del matrimonio, o piensan como este mundo, que el tener relación sexual es algo que no debemos perdernos, y creen que tienen que tener esta bendición. Todos quisiéramos el último día de nuestra vida, o los últimos días, estar rodeados de nuestra familia, ¿verdad? De nuestros seres queridos. Y tenemos a nuestros seres queridos como la familia cercana. Dios permitió que el apóstol Pablo estuviera en una cárcel y no estaba rodeado de su familia, ni tan siquiera de su familia. Pero además, la segunda observación de su condición es que él estaba, como ya les dije, preso. El verso 6 y 7 hablan de esa prisión en cierta manera. O sea, versos anteriores a los que nos está ocupando, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Estoy ahí en 2 Timoteo 4, versos 6 y 7, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Yo ya estoy para ser sacrificado. Él le dice a Timoteo, tú sabes que yo estoy aquí preso y lo que me espera es la muerte. Pero además de ese verso, tenemos lo que dice en el primer capítulo de esta carta, en el primer capítulo, cuando él está introduciendo la carta, él le dice a Timoteo, y nosotros podemos ver claramente que él estaba preso. Él le dice a Timoteo, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Pablo estaba preso. ¿Usted se imagina pasar los últimos días de su vida preso? Nadie quisiera eso. Humanamente no queremos eso. Sin embargo, la dicha del apóstol, podemos decir que un cristiano de ejemplo para nosotros, terminó sus días preso. ¿Qué querrá decirnos el Espíritu sabio de Dios por medio de la vida del apóstol Pablo, terminando sus días en prisión? ¿Acaso hay alguna persona mayor aquí quejándose por su condición, por lo que la providencia le ha dado, por su mala suerte de estar en sus últimos días quizás no con muchas comodidades,
quizás no rodeado de familia, etcétera, y tienes motivo tú para quejarte. El apóstol Pablo pasó los últimos días de su vida preso. Vamos a ver además que el apóstol Pablo pasó los últimos días de su vida sin dinero. Los últimos días de su vida sin un centavo. Y si nosotros pensamos quién era el apóstol Pablo, si nosotros meditamos de que este era un principal dentro de los judíos, criado y educado a los pies de Gamaliel, que tenía una reputación tal que se le dio carta para ir a perseguir cristianos a otro lugar, que andaba en corcel o en caballo para conducirse de un lugar a otro. Sin dudas, este hombre era un hombre importante y como mínimo se esperaba de él que iba a ser un hombre importantísimo en Israel. Por su conocimiento, por su elocuencia, Y sin embargo, el apóstol Pablo terminó los últimos días de su vida sin dinero. Pastor, ¿pero de dónde sacas que el apóstol no tenía dinero? Yo quiero que usted vaya conmigo al verso 13. Estamos en esa misma porción de la Escritura. Verso 13 dice, Pablo le dice a Timoteo, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Bien, pastor, ahí no dice que no tenga dinero. Imagina, creo que todos tenemos al menos idea de qué cosa es un capote. Nosotros quizás no tengamos mucha cultura, ninguno de nosotros usa un capote, pero quiero que al menos tenga esta idea y esta comprensión. Un capote era algo, una parte, una vestimenta, un vestido que se usaba para cubrirse del frío. Era como un abrigo o como un sobretodo. No sé, no me pregunten de qué material. Estamos queriendo ya saber demasiado. Ni nos preocupemos por eso. Si usted estudia a un comentarista o lee a un comentarista del texto, usted va a ver que ellos sí se ocupan hasta de eso. Tratan de averiguar cómo eran los capotes de la era, etc. Pero recuerden, hermano, que esta carta que nosotros estamos viendo hoy fue escrita en una zona del mundo que es fría. No estaba escribiendo él en el Ecuador, no estaba en América Latina, ni en Cuba. No, él estaba escribiendo desde Europa o desde una zona fría del mundo, donde el frío aquí nos castiga un poco el calor, a ellos los castiga mucho el frío. Y mientras tú tienes con qué refugiarte y con qué taparte, el frío no es mucho problema. Pero cuando no tienes con qué, sí es un problema. Y el capote es una prenda muy deseada en un lugar donde hay frío. Y miren cómo el apóstol Pablo, que estaba preso en una celda fría de por sí, además de eso, antes de que viniera el invierno, él le pide a Timoteo que fuera por su capote. ¿Cuántas mudas de ropa tú tienes en el closet? No te voy a preguntar. Jovencita, ¿cuántas mudas de ropa tú tienes? No te quiero preguntar, pero tú sabes que son más de un capote. Y atosigas a mamá, papá y todo el resto del mundo para que te compren más. Tú, creyente, cualquiera que seas, que piensas que no tienes mucho, que te tocó vivir en un país donde no hay abundancia o hay escaseces o la ropa vale muy cara, quiero recordarte que el apóstol Pablo pasó los últimos años de su vida con un solo capote. Él no tenía otro, por eso tuvo que mandar a buscar a uno que estaba en Troas. Los comentaristas que sí pueden ubicar exactamente dónde estaba el apóstol Pablo preso y dónde queda Troas, dice que a la distancia era aproximadamente de 600 millas. De aquí todo el mundo sabe esa distancia más o menos, porque todo el mundo sabe que de aquí al norte, vecino al norte hay 90. Bueno, había 600 millas de un lugar a otro. Y Pablo le dice a Timoteo, tráeme el capote. No tengo otro, necesito ese. ¿Por qué no se compró uno? Dijo alguien en la congregación, y le agradezco.
¿Por qué no se compró uno? Curioso, no había dinero. Pablo no tenía dinero ni para comprarse un capote. Tráeme el capote que está en Troas, en casa de Carlos. No sé cómo está tu economía. No sé si son los últimos días de tu vida o estás en medio de tu vida o comenzándola. No sé si te has llenado de desesperanza y de angustia el pensar que no vas a tener mucho ni tienes mucho quizás que darle a tus hijos. Quieres que tus hijos vivan como reyes, quieres darle lo mejor. O estás pensando en los últimos días de tu vida como diciendo, quizás aquí o allá no voy a tener mucho. Estoy seguro, muy seguro, que Dios permitirá quizás que tengas mucho más que el apóstol Pablo. Sin dinero pasó los últimos días de su vida. En el verso 21 usted va a ver que él le dice, procura venir antes del invierno. Él le dice a Timoteo, procura venir antes del invierno. Yo no tengo otro capote. Si viene el invierno sin ese capote, puedo hasta morir. Procura venir antes del invierno. Dice además, o podemos ver además de la vida del apóstol, su condición en estos últimos días de su vida, que estaba además de con todas estas, sin dinero, además de estar sin familia alrededor, además de estar preso, que además de eso lo abandonaron muchos amigos queridos y también hermanos, o amigos y hermanos a la vez lo abandonaron. En el verso 10 habla de uno que indudablemente no era hermano, pero que era considerado hermano antes. En el verso 10 dice, porque Demas me ha desamparado, ¿haciendo qué? Amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente a Galacia. Y si seguimos leyendo del verso 14 en adelante, dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate. Bueno, él fue abandonado, y así dice, guárdate tú también de él, pues en gran manera se han puesto nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Y luego dice, pero el Señor estuvo a mi lado. Amén. Hermano, en los últimos días de su vida, quizás usted mira los últimos días de tu vida y dice, bueno, como yo he hecho tanto bien, he colaborado tanto con la gente, he ayudado a tanta gente, a lo mejor yo lo que más quisiera es estar rodeado de todos esos seres queridos a mi lado en los últimos días. El apóstol Pablo, en los últimos días de su vida, fue abandonado por sus amigos y por sus hermanos incluso. El apóstol Pablo, cuando cayó preso, la Escritura dice, al menos de la primera vez que tuvo prisión, que la iglesia estuvo allí y visitándole y fue de gran bendición, pero todo parece indicar que en estos últimos días de su vida, de su segunda prisión, no fue así, o no hubo una colaboración constante con él. Hubo dejeza de la iglesia, incluso temor por sus prisiones, y lo abandonaron. Por eso él dice dice el verso, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, ninguno, sino que todos me desampararon. Qué triste pasar los últimos días de tu vida sin la compañía, incluso de lo que esperamos que estén a nuestro lado. Así pasó los últimos días nuestro hermano y apóstol Pablo. ¿Usted espera pasarla mejor que él? Puede que el Espíritu de Dios nos esté anunciando que nuestro final no tiene necesariamente que ser mejor. En tu manera de pensar, tú quieres, anhelas
y luchas porque sea mejor. Pero si llega a ser similar a este final, recuerda que otros han pasado por lo mismo. Otros han pasado por lo mismo y han muerto desamparados incluso por sus seres queridos. Ninguno estuvo a mi lado. Vamos a ver ahora, además del estado social en el que estaba el apóstol, no debemos dejar de mirar el estado espiritual en que él estaba. A pesar de cómo estaba socialmente. Vamos a ver que en primer lugar tenía un excelente tenía una excelente valoración el apóstol Pablo, aún en esas condiciones, de lo verdadero y de lo necesario. Él, a pesar de que estaba abandonado, que todos lo dejaron, a pesar de que estaba preso, de que no tenía dinero, de que estaba en total escasez, él valoraba lo más importante. Dice, como por ejemplo el verso 10, vaya conmigo al versículo 10, porque Demas me ha desamparado amando este mundo, se ha ido a Tesalónica, etc. Él pone, miren ustedes cómo el apóstol Pablo, aún cuando estaba en esta condición, él dice, Demas me ha desamparado amando este mundo. Y él ve el amor al mundo como un pecado que debemos aborrecer. Él dice, este mundo no es lo importante. Él estaba bien claro en esa condición que el amor al mundo no debe ser un anhelo de nosotros. Demas se fue amando a este mundo. Yo prefiero estar preso, sin dinero, sin nada a mi lado, pero con el Señor a mi lado, que irme detrás de este mundo. Amén. Y lo curioso, amados, es que ese amor al mundo siempre nos está visitando a nosotros. Lo que nosotros debemos prestar atención es cómo él señala esto y define el pecado de Demas como amor al mundo. Y hoy nosotros, todo lo que tenemos en nuestra mente es lo que el mundo nos propone. Pablo, a pesar de su condición, él estaba claro y tenía una valoración correcta de lo que él debe amar y lo que no debía amar. Miren cómo, a pesar de su condición, él continúa enfocado en su servicio a Dios. Continúa enfocado en cuál era el propósito por el cual estaba en el mundo, que era glorificar a Dios. Era hacer aquello que Dios le había mandado a hacer. Él no estaba para ser feliz. Él estaba claro que él no estaba en el mundo para terminar sus días feliz y próspero. Él estaba en este mundo para glorificar a Dios. Y él está convencido hasta el último día cuál era su misión. En el verso 11 y 12 vemos esto claramente. Dice, a Tíquico lo envié a Éfeso. ¿Para qué? Para jugar, no para predicar el evangelio. Pero dice más, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Pablo, en los últimos días de su vida, sin dinero, sin familia, abandonado por todos, él estaba consciente que necesitaba estudiar para poder enseñar. Pero además, si seguimos leyendo, vamos al verso 17. Miren lo que dice en el verso 17 esta porción. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, ¿para qué? Para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado la boca del león. Amados, hasta el último día, el apóstol Pablo estaba enfocado, a pesar de su condición, estaba enfocado en su misión, predicar el evangelio, que lo que Dios le había dado a él tenía que hacerlo conocer a todos los gentiles. Qué bueno que él hasta el último día pudo glorificar a Dios haciendo lo que él tenía que hacer, a pesar de la situación que estaba viviendo, a pesar de que estaba en una condición como para llorar y quejarse. Él pudo ver en medio de esa situación que el Señor le estaba dando fuerza, aún que estaba abandonado por todos. El Señor le estaba dando fuerza para predicar el evangelio como él debía hacerlo. En tercer lugar, viendo la condición espiritual del apóstol, vemos que el apóstol estaba lejos de quejándose
agradeciendo y conformándose con lo que Dios le había dado. Estaba en una situación donde ninguno de nosotros quisiera estar, y estoy casi seguro que cada uno de nosotros, si hubiera estado en esa situación, tuviéramos motivos y no nos iba a faltar palabras para quejarnos. Sin embargo, vaya conmigo al verso 13 y vea como el apóstol dice: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, los libros, mayormente los pergaminos. Y usted dice: bueno, ¿y dónde está el agradecimiento del apóstol aquí? ¿Dónde está la conformidad del apóstol aquí? Bueno, es muy fácil. El apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo: yo tengo un capote y le doy gracias a Dios por él. Tráemelo cuando vengas. Tráemelo cuando vengas, porque yo quiero usar ese y no otro. No tengo que pedir otro, ni tengo que quejarme por otro, porque nadie me ha traído capote. Tráeme el mío que está allí. Él está agradecido de ese capote y da gracias a Dios porque le dio al menos un capote. Y con ese él cuenta, no cuenta con otros. Pudiera decir tantas cosas del apóstol como Timoteo allí en la iglesia, que alguien me manda un capote. O nadie me ha dado un capote, aquí estoy muriendo de frío. No, tráeme mi capote. Y con ese me voy a cubrir. Pudiéramos ver palabras hay versos donde claramente podemos ver que Pablo está agradecido. Por eso dice: pero el Señor. Cuando dice: pero el Señor estuvo a mi lado, Pablo está agradeciendo a Dios porque Él nunca le faltó. Hermano, yo no tengo que convencerte a ti de eso. No tengo que hacer mucho esfuerzo para saber que Dios no falla. Yo no tengo que, la Escritura no tiene que decirlo muchas veces, aunque lo dice. Tú sabes muy bien que aunque tú seas infiel, Él permanece fiel. Y Él te guarda. Y de una cosa estuvo bien convencido Pablo siempre: no estaban sus amigos, no estaban sus familiares, pero él estaba siempre en la cárcel con otro más sentado ahí. El Señor Jesús siempre estuvo a su lado. Amén. Pero el Señor estuvo a mi lado, así dice: el Señor estuvo a mi lado. Lejos de quejarse, Él estuvo agradecido. Además, podemos ver que el apóstol no tenía orgullo y reconocía su necesidad de lectura y estudio constante. Imagínense el apóstol Pablo, el que Dios usó y Dios inspiró para darnos la mayor parte del Nuevo Testamento. Sabiduría que el apóstol Pedro celebra. Sabiduría que el apóstol Pedro dice: Dios le ha dado una sabiduría que cuando algunos leen sus escritos lo tergiversan, porque no lo entienden. Pero el apóstol Pablo, el sabio, podemos decirlo de cierta manera, solicita que le envíen libros para leer. No me pidan tampoco que yo sepa ahora qué libros eran. No era la institución de la religión cristiana, sin duda no estaba escrito. No eran diccionarios que yo consulto, ni libros de Juan Carlos Riley Spurgeon. Ninguno de esta gente había escrito nada. No era la espiritualidad puritana y reformada. No era el progreso del peregrino. Ninguno de esos libros estaban escritos. Eran libros antiguos, quizás los pergaminos, dice, mayormente los pergaminos. Ahora, quizás los pergaminos eran escritos bíblicos, quizás eran libros del Antiguo Testamento, quizás eran libros o cartas que él ya había escrito. No sabemos cuáles eran. No sabemos cuáles eran esos libros. Pero lo que sí es cierto es que el apóstol Pablo veía su necesidad de estudiar. Hay algunos creyentes hoy que piensan que se la saben todo. Ya no tengo que estudiar. Ese estudio, tanto estudio. Hermano, el apóstol Pablo estudiaba en los últimos días de su vida, cuando sabía que estaba por irse. No había orgullo apostólico o decir: yo soy un apóstol y yo no necesito estudiar más. Él necesitaba estudiar. ¿Cuánto más tú y yo? ¿Cuánto más tú y yo necesitamos
ocuparnos en la lectura y conocer las Escrituras, escudriñar las Escrituras. Conocer, ¿por qué no? Algunos dicen, yo no leo otros libros. Bueno, casi todos los comentaristas, por no decir todos, al menos todos los que yo leí, están de acuerdo que esos libros, no todos eran las Escrituras, que eran libros de autores contemporáneos, libros de cultura general del mundo, y sin embargo Pablo los leía también. Nosotros pensamos que no, solo las Escrituras, yo si no leo, ustedes a veces nos acusan a nosotros, algunos cristianos, ustedes están leyendo muchos libros de no sé quién, nosotros no creemos que las Escrituras es lo importante, sin duda. Creemos que las Escrituras debe ser nuestro libro de cabecera, pero nosotros creemos que todo lo que Dios le ha dado a otros hombres de Él puede ser útil para nosotros, incluso aumentar nuestra comprensión de las Escrituras. Las Escrituras dicen, por supuesto inspirado por Dios, que Dios le ha dado a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y si Dios le ha dado apóstoles, ya los tenemos, escribieron la Biblia. Profetas, ya los tenemos, escribieron la Biblia. Pero evangelistas, pastores y maestros los necesitamos hoy. Los necesitamos hoy. Pero no necesitamos solamente los evangelistas, pastores y maestros del siglo XXI. Necesitamos los evangelistas, pastores y maestros que Dios le ha dado a la Iglesia Universal a través de los tiempos. Y si nosotros desechamos todos los libros, estamos desechando a todos los evangelistas, pastores y maestros que han escrito. Nos lo han dejado plasmado en libros. Ahora, por supuesto que hay muchos libros malos. Y nosotros nos encargaremos, al menos los que ya hemos tenido la experiencia de tener contacto con las enseñanzas malas, de decir, esos son libros malos. No, doctor. Pero hay buenos libros. Hay buena literatura también que debemos leer. No había orgullo y había reconocimiento de su necesidad de estudiar en el apóstol Pablo en los últimos días de su vida. Pero además este hombre en los últimos días de su vida era celoso de la causa de Cristo para condenar el pecado. Los versos que condena a Alejandro el calderero lo se ve claramente. Versos 14 y 15 dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Miren cómo el apóstol señala el pecado y avisa a la iglesia del problema que había con este hombre. Este hombre estaba celoso por la iglesia de Jesucristo. Y espero que tú y yo también lo estemos. Amén. Amén. A pesar de su condición, este hombre no era vengador por su propia cuenta. En el verso 14 final dice, pues dice que el Señor le pague conforme a sus hechos. Él no tomó la venganza por su propia cuenta. Él no le dijo a Timoteo, búscate uno maleante ahí, pásale la cuenta a Alejandro. O si yo cojo a Alejandro le voy a escachar la cabeza. No, él dijo, el Señor le pague conforme a sus hechos. Encomienda tu causa al Señor, cualquiera sea tu situación y cualquiera sea el mal que te esté. Nosotros no sabemos cuáles fueron los males que Alejandro le causó. Nosotros sí vemos, claro, aquí no lo sabemos, pero de todas maneras, aunque lo sepamos, nosotros somos dados a ver muy grandes los problemas que nos causan a nosotros. Pero minimizamos los problemas que tiene cualquier otro y minimizamos los problemas que nosotros causamos. Nosotros no sabemos, solo sabemos que el apóstol dice, Alejandro me ha causado muchos males, pero dice, el Señor le pague conforme a sus hechos. Él tendrá que darle cuentas al Señor. El Señor es el vengador, no yo. Eso habla de su vida piadosa, de su carácter, de su espiritualidad. Pero además vemos que él era comprensivo de la fragilidad humana y era misericordioso.
El apóstol Pablo en el verso 16 muestra tener misericordia, porque de él se tuvo misericordia. Y muestra que comprende que los hijos de Dios también cometen pecados, pero que él no debe juzgarlo, sino tener misericordia, porque de él se tuvo misericordia. Amén. Miren cómo dice el verso 16: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, y está hablando de cristianos, sino que todos me desampararon. Y miren cómo dice: no les sea tomado en cuenta. Usted sabe lo que es predicar el evangelio a las personas a costo de su vida, dar si fuera posible su vida por ellos, tener el deseo, orar diariamente por esos cristianos. Si amarlos, pero entrañablemente, a punto de, como dice en las mismas palabras de él, padezco dolores de parto otra vez por ustedes. Preocuparse por todos. Pablo decía: ¿quién de ustedes enferma? Y yo no con ustedes. Personas así que él entrañablemente amaba y oraba y se preocupaba por ellos, y que en la mínima oportunidad, lejos de estar con él, huyen por temor a la muerte. Es curioso que no le dice: el Señor les pague conforme a sus actos, como a Alejandro Caldera. Le dice: no les sea tomado en cuenta. Porque este hombre de Dios conocía muy bien la doctrina del pecado remanente en el creyente, y él todavía confiaba que el que comenzó la obra en ellos la iba a perfeccionar. Amén. Él confiaba, y él también sabía que él tenía que tener misericordia, porque de él se había tenido misericordia. Pablo hasta el último día también era retenedor de la palabra fiel, retenedor de esa doctrina que fue recibida por él y que él debía transmitir, que esa misma doctrina que debía tener Timoteo y que él debía transmitir generación tras generación hasta el último día. Dice en el verso 15: guárdate tú también de él, hablando de Alejandro, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Porque las palabras de Pablo son las mismas palabras de Timoteo. Es como decir: él se ha opuesto a la doctrina que yo tengo, que es la misma que tú tienes, que es la misma que debemos tener todos los cristianos. Él se ha opuesto a nuestras palabras. Pero miren qué celoso de eso. Con cuánto celo él defiende la palabra. Él fue retenedor de esa palabra hasta el último día, no importando lo que estaba viviendo. En el verso 17 algo parecido dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida, ¿qué cosa? La predicación. Fuese cumplido que yo enseñara esa doctrina que Dios me encomendó dar. Él sabía, él tenía que retener esa doctrina y enseñarla hasta el último día. Y por último podemos ver que el apóstol, a pesar de su condición en los últimos días, él se mantuvo confiando siempre en su Señor. Amén. Con plena confianza y amistad en su Señor. Y por cierto, el Señor guardándolo y cuidándolo hasta el último día. Amén. Vamos a terminar leyendo los versículos 17 y 18, donde dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¿Cuánto deseo de prosperar tú tienes? ¿Cuántos sueños, jovencita que estás aquí, joven que estás aquí, niños, matrimonios jóvenes, incluso los menos jóvenes que están aquí? ¿Cuántos planes tienes futuros
Esos planes que tú ves que vas a prosperar, vas a mejorar. ¿Cuántos de esos planes tienen que ver con incremento de finanzas, de comodidades, de hasta de fama? Hay esos planes en tu corazón. Yo te voy a pedir que tú revises tu corazón. Hay esos planes en tu corazón. Yo sé que sí los hay, porque mi corazón es similar al tuyo, para no decir que es igual. Totalmente no es igual, pero en muchas cosas sí es igual y en esto es igual. Alguien dijo correctamente, y aprendamos de esto, que esta vida no es de recompensas, sino de prueba. A veces nosotros pensamos, si yo hago esto y soy fiel en esto, Dios me va a recompensar y me va a ayudar y me va a probar. Bueno, ¿y qué hay de la vida del apóstol? No fue así. No fue así, porque esto no es una vida de recompensas. Yo estoy seguro que el apóstol ahora sí está siendo recompensado. Amén. Pero esta vida no es una vida de recompensas, sino de pruebas. No esperemos recompensas aquí, sino que todo bien que Dios nos da y que hoy podemos disfrutar, todo lo que Él nos da hoy, sin merecerlo incluso, porque todo lo que nosotros tenemos, no crea que usted se lo ha ganado o lo merece. Dios te lo da, disfrútalo, da gracias a Él como algo no merecido que Él nos da. Glorifiquémosle por los bienes que nos da, sin merecerlo. Amén. Más a la luz de lo que vemos que ha pasado con muchos de sus hijos que no disfrutaron. ¿Por qué empecinadamente nos estamos comparando siempre con los que tienen más? ¿Por qué no te comparas con aquellos que Dios ha privado de muchas comodidades y de muchos bienes? Y das gracias. Miremos, amado. Miremos hoy, miremos siempre. Miremos al apóstol Pablo. Miremos a las Escrituras. Y yo pregunto, ¿merezco yo algo mejor que él? ¿Merezco yo un futuro mejor que el del apóstol Pablo? ¿Merezco un fin de mi vida mejor que el del apóstol Pablo? Si es por merecer, ninguno de los que aquí estamos merecemos algo mejor que él. Miremos luego a alguien mejor que a Pablo. Miremos también al que nosotros todos debemos mirar siempre. Miremos a nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Cómo terminó sus días en la tierra? Y pregunto si merecemos un final mejor. A Dios demos gracias por la vida que tenemos. A Dios demos gracias por los bienes que nos permite disfrutar. A Dios demos gracias, hermanos, porque si Cristo murió por nosotros, si nosotros estamos en Cristo, si realmente estamos en Él, somos los más bienaventurados de la tierra. No necesitamos nada más. No necesitamos nada más. Si Él ha perdonado todos nuestros pecados, si Él llevó en la cruz todos nuestros pecados, y Él lo hizo por todos sus hijos, si Él allí perdonó todas nuestras faltas, llevó todos nuestros pecados, nosotros somos los más dichosos de la tierra. Joven que estás aquí, que miras que no tiene futuro, si tú estás en Cristo, eres el más bienaventurado de toda la tierra. Tú que eres un hombre o una mujer mayor, que ya tienes enfermedades y que ya le ves fin a tu vida, que no ves, cuando miras para atrás, no ves tu vida, la vida sonriéndote. Miras al presente, no ves mucha sonrisa tampoco, pero cuando miras al futuro, te espantas. Quiero decirte que si tú estás en Cristo, eres el más bienaventurado o la más bienaventurada de toda la tierra. Amén. Porque Él llevó tus pecados en la cruz. Porque Él te ha perdonado y te ha reconciliado con Él para siempre. Y vas a gozar delicias a su diestra para siempre. Miremos al final del apóstol y por favor nuestras vidas, luchemos diariamente por la gracia de Dios, que
Pídele que Él te conceda por su espíritu que tú no anheles las cosas que el mundo anhela. Que no seas como Demas amando a este mundo. Que Él te conceda por su espíritu que vivas como Juan el Bautista, que con miel y grillos, esa era su dieta, su manjar, su vestido, piel de camello. Hermanos, si tenemos vestido y abrigo, estemos contentos con eso. Amén. Demos gracias a Dios por el lugar donde vivimos. Demos gracias a Dios por el tiempo que vivimos. Amén. Glorifiquemos a Dios y concentrémonos en darle gloria siempre. Él merece gloria. Él llevó nuestros pecados en su Hijo eterno. El Padre envió a su Hijo para morir en tu lugar. Pero además Él siempre, 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 aunque todos te dejen, va a estar contigo. Amén. Aunque no tengas dinero, Él estará contigo. Amén. Y Él es dador de todo bien. Amén. Padre, gracias. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestras quejas. Perdona nuestros pensamientos. Perdona nuestro amor al mundo. Y concédenos por tu gracia, por tu espíritu, concédenos el meditar más en lo eterno, en meditar más en lo que tú has hecho en nosotros y por nosotros en Cristo, en meditar más en la suerte que han corrido muchos de tus hijos amados y considerarnos muy, muy dichosos en la tierra. A ti sea gloria por los siglos. Amén. Y amén. El Señor les continúe bendiciendo, amados. Tengan un excelente día o tarde y noche del Señor. Y también una semana en que el Señor sea con ustedes.